Tony Moya forma parte del equipo apostólico de Rema, bajo una revelación pertinente de gracia, reino y nuevo pacto. Transforma el pensamiento y la vida de miles de personas. Es autor de varios libros de inspiración y edificación para miles de lectores. Desarrolla a través de Internet un programa de crecimiento integral que alcanza a cientos de personas en las naciones. Esos aplausos fueron en el espíritu, ¿oyeron eso? Qué tremendo, ¿no? Wow, qué mañana rica, qué mañana edificante. ¿Cuántos se sienten edificados? Qué rico escuchar al apóstol Tamo. Nuestro sentimiento es mutuo cuando lo escuchamos la primera vez. Pudimos disfrutar de esa vida que está contenida en esos códigos y en esa revelación de Cristo en su vida y ministerio. Escuchar siempre al apóstol Lucas es enriquecedor. Qué bueno escuchar gente muerta. ¿Verdad? Qué bueno escuchar gente muerta. Gente que ha muerto al protagonismo, a la fama. Que no estamos aquí compitiendo a ver quién arranca los más aplausos y a quién le dicen los más amén. Sino que cuando terminemos esta jornada podamos decir: hoy comprendo algo de Cristo con mucho más claridad. ¿Usted puede decir amén a eso? Y eso es lo que sentimos, que cada uno sumamos y que cada uno vamos edificando en esa línea que cada uno tiene de parte del Señor. Vamos a continuar con lo que anoche iniciamos y quiero, para aquellos que están tomando nota, hablar en la temática lo natural y lo espiritual en la edificación. Diga conmigo, lo natural y lo espiritual en la edificación. Dígalo otra vez para ubicarnos. Diga, lo natural y lo espiritual en la edificación. Ayer establecimos que lo que justifica poner un fundamento es el edificio que se construirá sobre él. El fundamento no tiene sentido hasta que el edificio se vea y el edificio pueda cumplir con su propósito. Por lo tanto, hablamos de ¿qué se pensaría de un individuo que anda poniendo fundamentos por todos lugares, pero no tiene en su noticia el hecho de que ese fundamento es porque hay un edificio que tiene que ser construido sobre ese fundamento? Asimismo es nuestra salvación. La justificación de nuestra salvación es que Dios siempre ha querido un edificio. Dios siempre ha querido una morada. Dios siempre ha querido una habitación. Dios siempre ha querido un lugar para morar, un lugar para expresarse y un lugar para tener familia. Por lo tanto, la salvación no es un viaje al cielo. La salvación es la manera en cómo Dios nos recupera para el propósito. Es la manera como el Padre interviene en los asuntos de la historia humana para darle continuidad, para darle seguimiento a lo que Él se había propuesto eternamente en Cristo. Dios es justificado en salvarnos cuando tiene su edificio. Si el edificio no se construye, la salvación no tendría sentido. Si el edificio no logra cumplir con el propósito de su existencia, la salvación sería una acción sin sentido. Por lo tanto, Dios es justificado en salvarnos cuando Él tiene su edificio. Así que hemos establecido
que la salvación nos recupera. Diga eso conmigo. La salvación nos recupera. Dígalo. La salvación nos recupera. ¿Para qué? Para que juntos podamos ser edificados como una casa espiritual. Esta es la razón por la cual Pablo incorpora el lenguaje de templo en los corintios y les indica que ellos son templo del Espíritu Santo, pero que también son ¿qué? Edificio de Dios. Primera de Corintios 3:9. Vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Ahora bien, lo que estamos edificando puede justificar el fundamento, puede contribuir al propósito eterno del Padre o lo puede hacer vano. Porque lo que se edifica sobre el fundamento es lo que se podrá ver con el ojo visual y lo que validará el propósito y la razón del fundamento. Imagínese una casucha de paja establecida sobre un fundamento que se construyó para que se edificara un hotel sobre él. No tendría sentido tanta profundidad, tanto cemento, tanta pericia, tanto estudio de suelo. No tendría ningún tipo de sentido el hecho de que el fundamento pueda sostener un hotel y lo que le están poniendo es una casucha. La casucha le robaría el verdadero valor a ese fundamento. Y eso es lo que sucede precisamente cuando nosotros edificamos sobre el fundamento algo que no es según Cristo, algo que no responde a la calidad del fundamento, algo que no responde a la naturaleza del fundamento, algo que no es compatible con el fundamento. Todo aquello que se edifica sobre el fundamento, que no es de la misma materia, que no es de los mismos elementos, que no es parte de la misma naturaleza que compone el fundamento, eso será destruido. El apóstol Lucas nos lo recordó y nos decía que todo aquello en nuestra vida, todo aquello en nuestras iniciativas que no responda al propósito eterno, Dios mismo lo quemará. Pero no es para condenarte, es para que haya unas pérdidas que son necesarias para que podamos ser introducidos en lo que para Dios es pura ganancia. Y Dios no tiene nada de ganancia a menos que Cristo no esté siendo glorificado. Por lo tanto, la estructura tiene que ser consistente con el fundamento, tiene que ser espiritualmente igual. Lo que el fundamento es, la superestructura lo tiene que ser. Es como decir que el edificio obtiene su carácter del fundamento que lo sostiene. Cuando usted y yo pasamos por un proyecto de construcción y vemos el fundamento, usted se puede llegar a imaginar el tipo de edificio que ahí se va a colocar. No es lo mismo pasar por una comunidad residencial donde el fundamento usted lo puede medir con sus propias manos, a cuando pasa por una construcción comercial donde el fundamento es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque el edificio será diferente. Por lo tanto, nosotros podemos identificar la clase de edificio que Dios quiere que edifiquemos sobre el fundamento, no por la idea que tiene el arquitecto,
no por la pericia que tenga el arquitecto, sino por el fundamento que ha sido establecido. Y ayer entendimos que Dios tiene una sola revelación, y es la revelación del Hijo eterno de Dios a los hombres. Allí es que edificamos. Pablo nos enseña que el fundamento es Jesucristo. Dígalo conmigo, diga: el fundamento es Jesucristo. Por lo tanto, todo el edificio que se va a construir sobre él toma su carácter y naturaleza. La naturaleza y el carácter del edificio es consecuencia del fundamento que lo sostiene. A mayor altura el edificio, mayor profundidad de fundamento. Esta es la razón por la cual Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, por así decirlo, excavó hasta lo más profundo del pecado para asegurar que tú y yo tuviéramos una salvación eterna, para que no estuviéramos edificando con heno, madera y hojarasca. ¿Por qué? Porque eso no justifica el fundamento. Pero si edificamos con oro, con perlas y piedras preciosas, estamos diciendo que este fundamento sostiene todo el propósito por el cual Dios lo estableció a él como fundamento. Para que este tipo de fundamento sea justificado, se requiere algo digno de Cristo, algo que represente su gloria, algo que represente su grandeza, algo que represente su gracia. Eso es lo que es el edificio de Dios. Es una manifestación, es un despliegue. El fundamento no se ve, pero la sobreestructura en el fundamento deja saber cuál es el fundamento que ha sido establecido. Y de esto es que Pablo trabaja en Corinto. Esta es la realidad que él tiene allí que enfrentar. Y por favor, sigue esta línea de pensamiento, porque creo que hoy el Espíritu de Dios nos va a dar unos códigos para manejar algunas de las dificultades que enfrentamos en el proceso de edificación. Recordemos que la carta representa el problema que el apóstol Pablo tuvo que confrontar cuando consideró la visita a Corinto. La problemática no era cualquier cosa. La intensidad del problema podría destruir la vida y la fe de las personas que allí se congregaban. Allí no estaban trabajando con nada liviano. Allí se estaba trabajando con asuntos de fundamento. Y para este tipo de problema, usted no puede traer un novato. Usted no puede traer un neófito. Usted no puede traer a alguien que va a pasarle por encimita al problema, porque estaría complicando lo que allí estaba sucediendo. Para este tipo de situaciones, Dios había preparado a un perito arquitecto. Él no estaría hablando de cosas, sugerencias, opiniones o su experiencia personal. Él estaría allí metiéndose dentro del meollo de la situación, porque él mismo había sido quebrantado de tal manera, y él sabía que en lo que él había sido edificado podía responder a cualquier problema que la iglesia estuviera enfrentando. Por lo tanto, allí no podían traer el recién graduado con mucha teoría pero poca experiencia. Allí no podía ser el líder que vestía bien y que habla bien y que se comportaba bien. Allí no podía ser el más fiel. Allí tenía que venir un perito, porque es que lo que se estaba jugando era serio. Lo que allí se estaba tratando era extremadamente complicado. Allí tenía que venir alguien en quien el fundamento había sido establecido.
Y empezamos a ver cómo el apóstol comienza a manejar todo esto y entramos al capítulo 1. Antes de terminar el capítulo 1 de Primera de Corintios, nos damos cuenta cuál era el problema que empezó a afectar a la iglesia en Corinto. El espíritu del mundo había logrado infiltrarse, tuvo acceso e hizo residencia entre los corintios. Pablo identifica inmediatamente este asunto y lo llama la sabiduría del mundo. Inmediatamente él se está dando cuenta que la problemática que allí están manejando viene de una fuente, viene de una naturaleza, viene de un estado, viene de una condición, que no eran malas costumbres de las personas, que no era simplemente que tuvieron un mal día o se levantaron por el lado equivocado de la cama. Él identifica inmediatamente que lo que allí estaba gestándose era consecuencia de estar operando en lo que él le llama la sabiduría del mundo. No nos debe de extrañar, porque en Corinto pasó esto. Al fin y al cabo era un centro de filosofía. Para ellos no había un mejor entretenimiento que discutir lo más reciente en el pensamiento filosófico. Para ellos no había nada más interesante que llevar todo tipo de discusión a un argumento filosófico. En Corinto la razón humana gobernaba y todo el valor que se le asignaba a las cosas y a las personas era determinado por la capacidad de razonamiento, era determinado por la capacidad de argumentar humanamente, era determinado por la capacidad de debatir puntos y la habilidad y pericia en la discusión humana. En otras palabras, era un centro de racionalismo y eso se había infiltrado en la iglesia. Lo que Pablo entonces encuentra en la iglesia en Corinto es que ellos estaban reduciendo las cosas espirituales, las cosas celestiales, las cosas de Dios a un nivel de argumento humano, de debate, a un nivel de discusión y razonamiento de la mente humana. Ellos querían manejar lo que Pablo le llama las cosas del espíritu en la capacidad y en el poder de la mente. En otras palabras, ellos habían convertido el mensaje de la cruz en una filosofía más que tenía que ser discutida, que tenía que ser debatida y que tenía que ser racionalizada. Pero mis amados hermanos, estemos claros, esto no fue solo el problema de la iglesia en Corinto. Ese es nuestro problema todavía en el siglo XXI. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado que el mayor obstáculo para una iglesia avanzar, para la obra del Espíritu ser real y patente entre nosotros, cuántas veces no nos hemos encontrado que para poder edificar a los santos y el mensaje de la cruz no es otra cosa que el mayor obstáculo de la mente humana? Hay gente que lo que no puede entender, que lo que no puede reducir a su capacidad intelectual, lo rechazan. No te debe de extrañar, porque cuando viniste con la revelación de Cristo, no todo el mundo la abrazó y la aplaudió. No te debe de extrañar, porque gente que tú creías que era fiel se convirtieron en los primeros traicioneros. ¿Por qué? Porque la religión le pone un manto a la sabiduría del mundo, pero la vida del Espíritu en la iglesia hace que salga todo lo que de Adán todavía allí está presente. Por lo tanto, tendremos que enfrentar el espíritu del mundo. No creas que porque alguien tiene un grado académico superior está llamado o está equipado o ha sido entrenado en el espíritu para convertirse en un edificador de los santos.
Porque aquí no estamos causando que la gente se vea bien por fuera, es que Cristo sea formado. Y usted no puede formar lo que primero no ha sido formado en usted. Usted y yo no podemos trabajar donde primero Dios no nos ha trabajado. Tendremos el vocabulario, tendremos la pericia de la palabra, de la letra, del intelecto, pero Dios está trayendo el foco de la luz de su espíritu a que muchos de los problemas que usted y yo enfrentamos en la edificación de la iglesia no es un demonio que se metió, que entró a la ciudad, es la sabiduría del mundo que está operando todavía en la mente de los santos. Ay, 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 ay. Por lo tanto, si las cosas del espíritu se pudieran determinar por nuestra capacidad intelectual, yo creo que estuviéramos un poquito más adelantados. La edificación de la casa de Dios requiere otro conjunto de capacidades, requiere otro conjunto de destrezas. Esas no vienen en el paquete original. Esa no la heredamos de Adán. Esa no viene de nuestro pedigrí familiar. Ese conjunto de capacidades vienen con la nueva criatura, vienen con el nuevo nacimiento, vienen con la regeneración. Ese conjunto de capacidades viene como parte del equipamiento en el cual el nuevo hombre está diseñado para poder construir algo que se sostenga en el propósito de Dios. Capítulo 1, que Pablo nos indica que la sabiduría del mundo es una amenaza contra la edificación de los santos. Capítulo 2, usted lo lee y continúa desarrollando el mismo tema. Aquí vemos que la situación se extendió a tal punto que nos introduce al capítulo 3. Allí las problemáticas empiezan también a mostrarse y se nos habla allí de las preferencias humanas, de los disgustos, de los gustos en relación a las enseñanzas y los maestros, al predicador y su mensaje, al maestro y su enseñanza. Pablo nos indica que allí las preferencias humanas estaban deteniendo la edificación de la iglesia y empieza a identificarlos. ¿Por qué? Porque unos decían que el apóstol de ellos era Pablo, porque a ellos les gustaba como Pablo enseñaba. Otros decían que era Apolos, otros decían que era Pedro, pero unos que estaban un poquito, decían ellos, más adelantados en el entendimiento de esto, decían que ellos eran y pertenecían a Cristo. Por lo tanto, ellos hicieron de Cristo una secta. Ellos hicieron de Cristo un partido más. Ellos hicieron de Cristo a alguien a quien dividía la iglesia. Y Dios no se automutila. Nada de lo que sea Cristo divide la iglesia. Es irrelevante si lo escuchaste en 40 días de ayuno y oración. Nada que divide al cuerpo nace de la naturaleza de Cristo. Alguien aquí me estará entendiendo. Nada de lo que puede traerle daño al cuerpo procede de Dios. Esta gente estaban divididas. Esta gente habían hecho de los instrumentos un ídolo. Habían hecho del instrumento una división. Habían hecho de lo que Dios le había regalado algo que estaba haciéndoles daño. Y yo creo, mis amados hermanos y hermanas, que todos aquí sabemos lo difícil que es al momento de tratar con preferencias humanas. Yo creo que todos aquí, en alguna manera, en el liderazgo de la iglesia, en la edificación de los santos, en algún momento u otro, vamos a chocar con esta realidad. Esto es parte de la naturaleza humana. Esto viene allí. Estas preferencias humanas pueden ser devastadoras. Esto ha dividido iglesias, esto ha dañado familias, esto ha destruido ministerios, esto ha separado relaciones divinamente conectadas.
las preferencias, los gustos y los disgustos hacen daño en la congregación. Estancan el avance de una iglesia, estancan la edificación de un creyente, estancan la madurez del propósito de Dios en una congregación. Y seamos honestos, se requiere mucha gracia y madurez en el espíritu para poderlas vencer. Los corintios estaban cruditos en esto. Ellos estaban todavía a flor de piel, al punto que esas mismas separaciones y divisiones los habían llevado al estado más crítico que una congregación puede experimentar. Óigame bien, la mayor problemática de una iglesia no es que se vaya gente. La mayor problemática de una congregación no es que haya problemas en ella. Eso es parte de la realidad humana. El mayor obstáculo para una iglesia avanzar es que se estanque espiritualmente, que deje de crecer, que deje de desarrollar esa vida de Cristo en ellos. Y esta iglesia, que es un modelo referencial para cada generación, fue estancada, arrestada en su desarrollo espiritual, al punto que Pablo no le puede hablar como adultos, sino le tiene que hablar como niños espirituales. No hay nada más terrible en la vida que quedarse estancado en una infancia espiritual mientras los años van pasando. Así estaban los corintios. Pablo esperaba ver crecimiento espiritual. No era una idea. Y estemos claros, hermanos, si en 18 meses, donde él vertió todo lo que allí había recibido, y regresa allí y se informa de lo que está pasando, y esperaba que la iglesia hubiese madurado espiritualmente, a mí me parece que la que usted y yo podamos pastorear, que lleva 5, que lleva 10, que lleva 15, en otras palabras, ¿sabe lo que le estoy diciendo? No excuse la inmadurez de los santos, porque eso lo que indica es que lo que le estamos dando es probablemente heno, hojarasca y madera. No es que los hermanos son así, no es que son unos inmaduros. No, es que la hermana, mire, yo he tratado con ella una cantidad de veces, y esa muere de esa manera, quizás muera de esa manera, pero usted tiene que poder trabajar con esa realidad, porque usted no puede sacrificar el avance de una congregación por un creyente terco, carnal, inmaduro, que opera en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Y por lo menos diga ay si no quiere decir amén. Nos encanta estarle buscando 4 patas al gato. ¿Por qué la gente esto? Pablo sabía cuál era el problema. Inmaduros, carnales, este es tu problema. Es que Cristo dejó de ser formado en ti, porque ahora estás mirando en los hombres lo que solo Cristo puede impartirte para tu vida espiritual. Estás mirando en Pablo, estás mirando en Apolo, estás mirando en Pedro, estás diciendo que Cristo, como si Cristo fuera una filosofía para argumentar. Cristo es el eterno propósito de Dios encarnado entre los hombres, y cuando Cristo es formado, aquel de mal carácter será transformado, aquel carnal será transformado. Alguien aquí debe de saber que la razón por la cual no estamos creciendo es porque no necesariamente Cristo está haciendo formado en los santos. Pablo identifica entonces que lo que había arrestado su desarrollo espiritual, lo que había detenido el avance, era la carnalidad entre ellos. Cuando debieron de haber madurado, se encontraban como infantes espirituales, sin entendimiento, sin percepción, sin capacidad de asumir responsabilidad espiritual. Y esto, mis amados hermanos, es difícil de tratar. Esto es complejo. Es difícil porque usted
está trabajando con gente, no con cosas. Y ahí es donde la gracia y la pericia hacen su presencia. Cuando una persona año tras año está estancada, ha conocido al Señor por años, ha conocido al Señor por décadas, pero no han desarrollado sus facultades espirituales a un estado que puedan asumir responsabilidad espiritual, hermano, escuche bien, siempre serán una carga en la iglesia. Usted tendrá que llevarlos año tras año. Por eso el apóstol se sorprendía. Por eso el escritor de Hebreos decía: debiendo de ser ya maestros todavía, tenéis necesidad de leche. Mis amados hermanos, hay gente que usted tiene que poderlos instruir. Y si no se dejan instruir, tendrá que tomar una decisión, porque esa persona no está preparada espiritualmente para ser un edificador entre los santos. Quizás no está listo. Usted no puede poner gente a su lado porque diezma. Usted no puede estarle trayendo posiciones y títulos a la gente para que no se le vaya, porque es la forma de pagar el fin de mes. Usted es un edificador de una casa espiritual, no un edificio de arena, madera y cemento. ¿Alguien aquí está entendiendo? Usted y yo tenemos que identificar en el espíritu cuáles serán los obreros que Dios asigna para que podamos edificar una casa espiritual referencial en la ciudad donde Dios te ha establecido. Y yo declaro en el espíritu de Dios que todos aquellos que se han convertido en un obstáculo en el edificio que Dios está construyendo, Dios mismo tratará con ellos. Tendrás allí una referencia. Las razones por las cuales la gente se estanca no siempre son las mismas. Si bien es cierto que la carnalidad es una razón y Pablo la identifica, también es cierto que la enseñanza que mucha gente recibe los estanca espiritualmente. Porque hay gente que lo que come espiritualmente es chatarra. Te llena en el momento. Te sientes inflado. Crees que no te vuelve a dar hambre. Pero la semana que viene estás más hambriento que la anterior. Porque lo que te dieron fue chatarra. Porque mucha gente lo que va a buscar es que me empuje, me escupa, me ponga el manto, me pase la unción, me haga sentir gozoso, me dé un poquito de estrujamiento, me haga sentir alegre y contento. Tú no estás edificando un cine y tampoco estás edificando un playground espiritual. Tú estás edificando una casa espiritual como morada de Dios en el espíritu, para que la naturaleza de Dios se manifieste a través de ella. Ay, ay, ay. Así que tenemos que ver qué estamos dando de comer. ¿Qué estamos alimentando? No vaya a ser que sean calorías huecas y la gente esté comiendo alimento que sólido. La gente esté comiendo del pan del cual no le vuelve a dar hambre. Tenga cuidado que la gente no haga del nuevo pacto una filosofía más. Tenga cuidado que la gente no haga de la gracia una filosofía más. Por eso podemos tomar la gracia y vivir como nos dé la gana, como una desgracia. Hemos hecho de la gracia, del reino y el nuevo pacto algo para discutir, algo para darle a los nuevos convertidos. La experiencia de revelación se tiene que convertir en una experiencia continua. Cristo está continuamente siendo impartido y desarrollado. Alguien aquí debe de saber que después de un tiempo la gente lo va a tomar como un tema más, pero ahí es donde Cristo es el que le trae el gusto, el sabor a la comida espiritual que estamos recibiendo. Tenga cuidado que la gente después de un tiempito, no importa a quién usted le lleve, ellos creen que saben. Y usted ve, se convierten, en vez de ser congregaciones dinámicas, espontáneas, llenas de la vida del Espíritu, con una estrategia de penetración, poseyendo lo que Dios nos ha dado, son cementerios espirituales. Pablo dice aquí
Ustedes dejaron de crecer. En el caso de Corinto, yo creo que usted y yo estamos de acuerdo de que no fue la enseñanza. ¿Cierto? Yo creo que estaríamos en terreno seguro en decir, allí el problema, conmigo sí puede que haya sido la enseñanza, pero con Pablo no fue. Porque él estaba claro en cuál era el fundamento. Él estaba claro en cuál era la comida que los santos necesitaban. Él estaba claro en qué era lo que iba a alimentar a la iglesia. Por lo tanto, en el capítulo 13 nos habla de estancamiento. Allí seguimos al capítulo 4 y encontramos al apóstol Pablo hablando y usando un lenguaje que lo que indica es el orgullo espiritual. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Mire qué paradójico. Mire qué interesante. Es que el estancamiento espiritual es algo bravo. Ahora esta gente están gloriándose de los dones que tenían. Ahora ellos están creyendo que lo que por gracia recibieron, ahora lo podían atribuir a su capacidad intelectual, a su capacidad de razonamiento, a su discurso y capacidad de oratoria. Y Pablo le dice, ustedes están mal. Lo que ustedes recibieron es un acto de la soberana gracia de Dios, que tenemos que no nos haya sido dado, que hemos recibido que Dios mismo no fue el que inició la entrega. Por lo tanto, allí lo que se está indicando es que el orgullo espiritual estaba presente. Ahora ellos se estaban gloriando de algo por lo cual debieron haber vivido agradecidos. Y llegaron a pensar que fueron sus propios esfuerzos. La pregunta es interesante, es retórica, pero está llena de sabiduría. Es una manera de confrontar, es una manera de poder socavar allí, porque lo que Él le va a traer va a requerir el poder aclarar las atmósferas y los aires. Ellos se estaban gloriando de dones espirituales. Mis amados hermanos, el orgullo ordinario es terrible, pero el orgullo espiritual es la necedad más grande que un mortal puede llegar a tener. ¿Qué tenemos que no nos ha sido dado? Esto no tiene que ver con cuánta Biblia sabes, o cuántas horas oras, o cuánto conocimiento de Dios ha adquirido. Esto tiene que ver con la gracia de Dios manifestada, conforme a la gracia que yo he recibido, decía Pablo. Si algo tienes, no es para que te gloríes, es para que lo dispongas a la edificación del cuerpo, para la morada de Dios en la tierra. Allí estamos, es necedad. Pablo procede en el capítulo 5 y allí confronta la inmoralidad. Verso 1, de cierto que se oye que entre vosotros hay fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No solamente era filosofía humana, no solamente era el estancamiento espiritual, no solamente era el orgullo espiritual, ahora vemos inmoralidad también. Capítulo 6, hermanos, vemos allí acusándose delante de las cortes de la tierra. Ahora vemos gente allí llevándose ante los paganos para que determinaran. Pablo le decía, si entre ustedes no pueden manejar estas cosas que están pasando, ¿cómo juzgaremos a los ángeles en el siglo venidero? Usted sigue leyendo la carta y va a encontrar los problemas en la mesa del Señor, el desorden en la reunión de los santos, la falta de sujeción en medio de la iglesia. Las mujeres querían ser cabeza y los hombres querían ser tobillo. En otras palabras, había un desorden total. ¿Y usted creía que tenía problemas? ¿Usted creía que estaba difícil allí? Seamos honestos. Uno de esos problemas
a muchos de nosotros nos hubiera llevado al hospital. Uno, súmelos todos en la misma congregación a la misma vez. Súmelos todos, toditos estaban allí. Así que usted lo hayan llamado para una reunión y usted era el apóstol de esa casa, y cuando el equipo saca la lista de problemas es así. Le saca toda esa lista. ¿Qué hace un hombre ante tal realidad? ¿A quién consulta? ¿Dónde está el manual, apóstol Lucas, que nos diga: con esto haz esto, con esto haz lo otro? ¿Dónde está la fórmula? ¿Dónde está? ¿De qué manera usted trabaja problemas espirituales con sabiduría natural? ¿De qué forma uno enfrenta estas realidades? Por favor, noten cómo toda la carta nos ayuda a identificar cuáles son aquellas cosas que están allí. Pablo llega al punto de tenerlos que amonestar y decirles: si ustedes se salen del orden y de la cobertura de Cristo, el diablo los va a engañar como engañó a Eva. Los va a seducir. Los va a llevar a la destrucción, porque Dios es un Dios de orden y no de desorden. ¿Cómo uno brega esto, amado Arnold? ¿Cómo uno enfrenta esta realidad? Divisiones, oposiciones, sabiduría del mundo, trucos de la carne, orgullo, la autoglorificación. ¿Cómo uno maneja este desorden? Esto es lo que Pablo dice: heno, madera y hojarasca. Esto el fuego la va a probar. El temple de la verdadera relación y comunión de los santos se va a probar no cuando están las cosas bien, es cuando las cosas se ponen color de hormiga brava. Allí es que se va a saber quién era. Por eso Pablo le dice en 1 Corintios 11: he escuchado que entre vosotros hay divisiones, y en parte lo creo, es necesario. Usted y yo hubiéramos convocado para sacar el trigo y la cizaña. Pablo dice: para que la edificación de los santos continúe según el diseño de Dios, es necesario que se manifiesten los que han de ser aprobados por Dios. Así que quizás el que tú estás llorando había que enterrarlo hace rato. Al que todavía tú estás lamentando que se fue y se llevó el dinero, quizás si vuelves a poner tu mirada en el diseño, te das cuenta que Dios tiene gente preparada, asignada, marcada, eternamente destinada para una casa espiritual en el tiempo que Él te llamó para esta generación. Allí estaba Dios metido a través del apóstol Pablo, dirigiéndole. No se puede edificar con oro, piedras y perlas preciosas a la misma vez que está el heno, la madera y la hojarasca. Pablo hace este contraste. Pablo expande en este punto y hace un contraste tan marcado que él lo identifica como lo natural. Diga conmigo: lo natural y lo espiritual. 1 Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, que hace, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Por supuesto que si usted está en una iglesia donde la división está marcada, donde la preferencia personal está presente, y usted hace su entrada allí y en usted eso no está definido, usted va a contribuir al problema. Por supuesto que si usted entra a una situación para tratar algo de inmoralidad, pero en nosotros todavía hay inmoralidad, no estaremos edificando correctamente. ¿Alguien aquí me está entendiendo? Por lo tanto,
tanto, Pablo está diciendo, yo no entré a esta realidad que ustedes están viviendo basado en mi conocimiento humano. Vengo con un conjunto de destreza para asignar a lo que es espiritual, discernir lo que está pasando verdaderamente en el espíritu y no verlo solamente por los síntomas e evidencias de la carne, que es donde a veces nosotros nos concentramos. Nos concentramos en eso, en el efecto, pero no tratamos con la situación de raíz. Nos concentramos en la herida, pero no sabemos la causa de la enfermedad. Y de allí sacamos mensaje, y de allí separamos los que están con nosotros con los que están contra. Y allí empezamos nosotros mismos a hacer nuestra propia construcción. Porque al fin y al cabo, seamos honestos, viene el temor, viene la inseguridad, viene el temor a la pérdida. Vamos a pensar que estamos retrocediendo. Pero yo te declaro en el nombre de Cristo el Señor que tu pérdida en el espíritu, óyeme bien, lo que parece que se pierde allí en el espíritu lo vas a recuperar 150%. Lo vas a recuperar en algo estable, permanente, en paz, en gozo, en revelación, en conexiones divinas. Óyeme bien, muchos de ustedes vienen arrastrando año tras año y cada vez que enfrentas una situación la manejas de la misma manera. Hoy Pablo nos va a enseñar que la carne no se puede pelear con la carne, que tiene que haber una destreza del espíritu superior, y esa destreza no viene de Adán, esa destreza viene en la nueva naturaleza en Cristo. Es allí donde somos equipados. Dar un codazo a alguien y dile: nos van a equipar, nos van a edificar, nos van a equipar. Pablo hace la diferencia, lo natural y lo espiritual. La palabra que él usa allí para el hombre natural es la palabra almático. Es el hombre del alma, es el hombre de los sentimientos y sensaciones. ¿Quién es alguien almático? ¿Qué constituye, según Pablo, alguien que opera en las capacidades de su alma? La palabra se va a interpretar a ella misma. Según Pablo, un hombre almático es este creyente que quiere manejar las cosas espirituales con la sabiduría natural. ¿Por qué? Porque este hombre fácilmente es influenciado por sus propios gustos, por sus propios disgustos, por sus preferencias personales, por sus simpatías y antipatías. Este hombre se gloría en Pablo, en Apolos y en Pedro. Este hombre es almático. Este hombre es dirigido por sus sensaciones almáticas. Este hombre tiene sentimientos confundidos. En un tiempo está aquí, pero en el otro está acá. Este hombre es variable, es inconsistente. Este hombre, lo que un día le dijo amén, ahora lo rechaza porque alguien lo molestó y lo ofendió. Es un hombre inconstante en todos sus caminos. A diferencia, el hombre espiritual, este no es controlado por su propio razonamiento humano, sino que depende del Espíritu del Señor para entender las cosas espirituales. Este hombre no es gobernado por sus gustos. Este hombre no es gobernado por sus disgustos. Este hombre no está clasificando personas basado en preferencias personales. Este hombre opera en una capacidad superior. Lo que él lo activa en el espíritu es lo que tiene otro del espíritu. Alguien aquí debería decirle amén a eso. En otras palabras, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es el que trae la enseñanza? ¿Pablo? No importa. ¿Quién es Pedro? No importa. ¿Quién es Cefas? No importa, porque lo que yo estoy buscando no es el estuche que trajo el contenido, sino el contenido que carga el estuche. Alguien aquí debería de decir: estoy entendiendo. Seguramente que te gustan otros más que otros, pero en el espíritu
espíritu tú no puedes estar jugando basado en tu preferencia, sino que de Cristo tiene cada hombre que Dios trae a medio de tu vida para que allí te conectes a lo de Cristo. En otras palabras, Pablo tiene algo de Cristo, yo estoy tras Cristo, no tras de Pablo. Pablo tiene algo de Cristo, allí es que yo me quiero aterrizar para comer de lo que Dios le ha dado a este hombre de Dios para mi vida. Allí no somos gobernados. Y eso hay que enseñárselo, amado Antonio, a la iglesia. Hay que decirle a la iglesia que hay diferentes gracias. Que mientras usted, como una gracia enviada a esa casa, va a tener un rol de primero entre iguales, y usted va a ser un edificador primordial en ese escenario para poder dirigir lo que Dios está trayendo allí. Por el otro lado hay otros que también tienen algo de Cristo que la iglesia necesita, que tiene que estar allí presente. El hombre espiritual no se deja llevar por preferencias personales. En el hombre espiritual no hay divisiones. En el hombre espiritual no hay preferencias. Él sabe lo que le gusta. No es que es una persona que no es capaz de entender. Él sabe lo que le gusta. Él sabe que hay otras cosas que son mejores que otras, pero él no se deja afectar en aquello que compete a Cristo. En otras palabras, él puede ver más allá de lo que el ojo natural puede ver. El hombre espiritual no va a las cortes para que se determinen los asuntos de los santos. Prefiere sufrir la afrenta. El hombre natural no es inmoral, no se deleita en el pecado, no alimenta la carne. El hombre espiritual no trae desorden a la casa que está siendo edificada. Quien opera en desorden y trae desorden es el hombre almático. Esa es la diferencia entre edificar con oro, plata y piedras preciosas, y el heno, la madera y la hojarasca. Ahora bien, la pregunta sería, para cerrar esta impartición: ¿qué clase de edificio es propio para poderlo poner sobre el fundamento eterno? Note cómo Pablo traza de una manera magistral, identifica las dificultades que esa iglesia estaba experimentando. Le pone el dedo al problema. Fue directo. El problema de ustedes es carnalidad, sabiduría del mundo, preferencias personales, el desorden que está en su vida. Están estancados, están divididos entre ustedes. Él identificó inmediatamente la situación. Sin embargo, este hombre venció ante todas aquellas realidades. La pregunta entonces sería: ¿cómo ganó Pablo? ¿Cómo manejó Pablo? ¿Qué destrezas? ¿Qué capacidades vamos a nosotros necesitar en el proceso de edificación? Yo creo que estaríamos de acuerdo en decir que enfrentar esto humanamente sería una locura. Manejar esto con nuestras propias capacidades a la dimensión que allí estaba la situación sería contribuir al problema. Estaríamos causando más problemas que el que estamos tratando de resolver. Pero vea cómo Pablo lo trató. En la primera carta todo está en suspenso. Es una amonestación tras otra, una identificación tras otra. Es señalar un problema tras otro, porque viene otra carta. Y en la otra carta viene cómo se manejan estas cosas. ¿Qué áreas tenían que estar allí? Mira cómo él lo dice, 2 Corintios 4, 1 y 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ubíquese allí. Vaya un momento conmigo a Corinto.
El Señor te usó. Y por causa de la predicación del evangelio nació una iglesia. Al principio con gozo abrazaron el mensaje. Con brazos abiertos fuiste recibido. Los corazones fueron dispuestos. La obra del Espíritu Santo es evidente. La vida de Dios es palpable. La iglesia está creciendo. Pero de repente se comienzan a mostrar unas actitudes. Empiezas a ver unas ideas raras. Empiezas a ver unos argumentos complicados que tienen la capacidad y el potencial para destruir a la congregación. Ahora, como el apóstol de esa casa, se te informa que hay problemas en esa iglesia que fundaste. Allí enviaste a un obrero y el reporte que trae es más complicado que lo que tú te habías imaginado. Decir, y cuando llegas, ahora tú mismo eres atacado, eres cuestionado. Allí ahora eres injuriado y eres hasta menospreciado. Sabes que lo que allí estaba sucediendo no se puede enfrentar con razonamiento humano, porque eso alimentaría más el problema. Argumentar no puedes, porque sería una señal de inmadurez. Si lo reduces a una discusión intelectual, pierdes el argumento, porque esa es precisamente la fuente que alimenta al problema. ¿Cómo se maneja? ¿Qué se hace? ¿Qué predica uno? ¿Cuál es el tema de la semana? ¿Qué serie voy a traer? ¿Qué cosas voy a necesitar para bregar con esta situación? Todo esto va pasando el tiempo. Los años lo siguen complicando. ¿Qué hizo Pablo? Por favor, vaya conmigo allí. Entremos al cuarto de oración de la vida del apóstol. Allí está rogando, está intercediendo, está pidiendo que Dios le dé una llave, está pidiendo que Dios le dé una estrategia. Al fin y al cabo, lo que allí está sucediendo puede echar a perder todos unos años de trabajo en esa región. Allí está el apóstol Pablo. De repente el entendimiento se le ilumina. Permítame por favor esta libertad literaria. Se tiene que haber sacado un grito. Tiene que haber dicho: la vi, la tengo. Esto es, no puede ser otra cosa. Esta es la manera en que voy a llegar allí. Y allí regresamos al capítulo 1 y empezamos a ver que la manera que Pablo trató con cada problema en la congregación fue predicando a Jesucristo y a este crucificado. Predicando a Cristo 17 veces, Pastor Antonio, menciona al Señor Jesucristo en el primer capítulo nada más. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber ninguna otra cosa ante vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni la predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Con razón, Jesucristo es el único fundamento. No un fundamento, el único fundamento. ¿Sabe lo que resuelve el problema de los matrimonios? Jesucristo. ¿Sabe lo que endereza la carnalidad de nuestros jóvenes? Jesucristo. ¿Sabe lo que va a sacar a los santos del estancamiento, de la frialdad y de la apatía espiritual? Jesucristo. ¿Sabe lo que va a hacer posible que cuando tú te pares en esa plataforma no sientas que estás alimentando un montón de veje espiritual, sino que estás edificando una casa? Que vuelvas a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Que no estés buscando de qué manera voy a bregar con esto. Que no estés buscando de qué forma. Predícale a Cristo por la mañana. Predícale a Cristo por el mediodía. Predícale a Cristo por la tarde. Ten discipulado donde Cristo tiene preeminencia. El Señor entronado sobre todas las cosas. Que tenemos una estrategia, procede de Cristo. Que tenemos un plan que procede de Cristo. Cristo no es un plan de predicación de Semana Santa. Es la razón por la cual todo existe en el universo.
Jesucristo, Pablo estaba convencido que la carne no se puede trabajar con carne, que la razón humana no se puede trabajar con la razón humana, que el espíritu del mundo no se contrarresta con el espíritu del mundo, que tiene que haber algo superior, elevado, algo mucho más allá. Y esto él lo identifica: Cristo resucitado, vivificado en el espíritu. El primer Adán, alma viviente, pero el postrero, espíritu vivificante. Es un espíritu que da vida. Por lo tanto, donde quiera que en nuestras congregaciones no haya vida, Cristo no está entronado en eso. Llámese como se llame, póngale la etiqueta que le ponga. Donde quiera que Cristo esté entronado, tiene que haber una manifestación de la vida. Él es la vida misma. Él es la razón de toda la existencia. Por lo tanto, si verdaderamente Cristo se está formando en nosotros, las divisiones se van. No tendremos que trabajar con la carne lo que solo el Espíritu puede trabajar. Lo que necesitamos, mis hermanos, para la falta de amor, para tanto truco y manipulación humana, nuestros gustos y nuestros disgustos, es la plenitud de Cristo manifestada en medio de nosotros. Cristo como Señor, Cristo como soberano, Cristo como nuestra vida. La cura de los males de la iglesia no es otra estrategia humana más. La cura de los males de la iglesia es que regresemos al único y verdadero fundamento, que es Jesucristo. No es con qué apóstol me asocio, ni quién es mi cobertura, ni quién me está enviando cosas, sino en quién yo estoy siendo formado. Bendito sea Dios por los que le envía, pero son servidores de Dios por medio de Jesucristo. Y si a quien Dios te envía ahora se hace dueño de ti, zapatéate de esa manipulación espiritual para que puedas crecer en el crecimiento que da Dios. Tú no necesitas que alguien te venga a ungir, a bendecir, a darte herencia. Eso te pertenece en Cristo como derecho de hijo. Y los hombres te van a enseñar a operar en esa gracia que cada uno de nosotros ha recibido. Por lo tanto, es Cristo y solo Cristo. Diga, es Cristo y solo Cristo. Si el edificio es de la misma clase que el fundamento, entonces el fundamento ha sido justificado. Pablo sabía esto. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento que el que ya ha sido puesto: Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. La naturaleza de este fundamento, el fuego no la destruirá. Todo lo que se construya que no sea según Cristo es heno, madera y hojarasca. Es flamable. El fuego de la prueba lo destruye. El fuego de la prueba lo disipa, lo desaparece. Por eso es que Pedro dice que nuestra propia fe tiene que ser probada como por el fuego. Pero para ser encontrada y hallada, oiga bien, en alabanza. En otras palabras, el fuego te puede quemar la paja, pero te puede endurecer el temple. El fuego te puede quitar muchas cosas que te detienen, pero te puede perfeccionar en cosas que hay que reproducir. Por lo tanto, tú vas a decir: este fuego va a quemar dentro de mí lo que no es, pero va a perfeccionar lo que de Dios en mí se ha formado. Tu alabanza no va a ser por cuánto dinero tienes en el banco, ni cuántos carros tienes en el garaje, ni cuántas casas te entregaron este año. Tu alabanza va a ser porque has pedido a entender que Cristo es la razón de tu propia existencia. Y si no es de Cristo, no quiero nada que ver con eso. Voy a renunciar a lo oculto, decía Pablo. Voy a renunciar a lo vergonzoso.
No voy a manipular la gente. No me voy a meter en terrenos peligrosos. Prefiero perder antes de comprometer mi conciencia delante de Dios. Renuncio. Estos que vienen de los griegos, estos judaizantes que están afuera, están manipulando tus emociones, están sacándote ventaja de lo tuyo, se quieren quedar con lo tuyo. Pablo dijo: si eso es edificar, que se queme, pero si eso no es edificar, entonces yo me encomiendo delante de Dios y delante de los hombres. Y teniendo este ministerio, por supuesto, él describe en el capítulo 3 cuál era el ministerio. No de la letra, sino del Espíritu. No grabado en tabla, sino grabado en el corazón. No de la gloria que ven los ojos, sino de la gloria que Dios da. No un ministerio temporero, era un ministerio eterno. No en alguien que pasaría y sería usado, pero habría que enterrarlo, sino uno que vino, murió, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Es un ministerio basado en una vida incorruptible. Es un ministerio que se llevó a la tumba los que pertenecerían a Él. Por eso con Cristo fuiste crucificado, fuiste sepultado, fuimos resucitados, pero también fuimos ¿qué? Glorificados con Cristo. Alguien aquí debería estar más contento aunque es tarde en la mañana. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias por el fundamento. Gracias porque estoy estableciendo mi vida y ministerio en tu muerte, sepultura, resurrección y glorificación. Por lo tanto, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. ¿De qué tenemos para gloriarnos? Nada en lo natural. ¿De qué podemos gloriarnos en Cristo? En que todo lo hemos recibido de parte de Él. La gente, quizás tú no eres su preferencia, pero si Cristo te llamó, tú eres su instrumento. Habrá gente que se va de la congregación y sus palabras, si permites, te traspasarán el alma. Pero asegúrate que el oído está afinado a la del Espíritu y vas a escuchar: mi hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente será ingrata. Los ayudaste si te dejarán, le diste si te retienen, pero ninguna cosa Dios escatimó para darnos a su Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué hacemos cuando regresemos a casa? Es probable que muchos de nosotros, a través de esta impartición, identificaron: esta situación la estoy manejando, esto está allí presente, este liderazgo no sabía cómo identificarlo, pero me estoy dando cuenta que es que quieren operar la vida del Espíritu con la sagacidad humana. Creía que estábamos más compactos, pero me estoy dando cuenta que estamos más desunidos que lo que me imaginaba. No hay compromiso, hay muy poco nivel de espiritualidad, no hay avance. ¿Cómo lo sé? Porque me estoy desgastando, estoy drenado, estoy cansado, estoy luchando en mi fuerza lo que requiere el Espíritu del Señor. ¿Qué hacemos?
predica a Cristo. Pastor, ¿cuándo? Hasta que sea formado en ellos. Si se van predicándole a Cristo, se iban a ir como quiera. Decide tú los términos. Si se van, Arnold, que se vayan predicándole a Cristo. Pero los que se quedan serán columnas en la cual el peso se puede sostener. Y con menos lograrás más. Y con menos avanzarás más. Porque ahora estás creciendo no en el crecimiento que los hombres dan, sino en el crecimiento que da Dios. Yo declaro en el nombre del Cristo resucitado que Dios nos dará sabiduría espiritual para manejar los dilemas de la edificación. Dios nos dará pericia, nos dará profundidad. Quizás la tarea ministerial te ha embotado el discernimiento. Quizás estás confiando más en tu experiencia, estás confiando más en la lectura de libros, en lo que otro te ha dicho, y no ha permitido que eso vea, y no se ha permitido que veas más allá de eso. Que el Señor ruede el velo hoy y tú salgas de estos 3 días con un discernimiento espiritual agudo, preciso. Que llegues allí a tu casa ministerial y Dios te dé entendimiento, te dé sagacidad en el espíritu, te dé pericia en el espíritu, para que en el 2007, si hemos de avanzar, tendremos que identificar qué cosas nos están deteniendo, qué obstáculos estamos enfrentando, qué realidades estamos manejando, para que una vez tratado eso, entonces se anivele. Hay veces que para construir, primero hay que destrozar lo que ya estaba sobre ese fundamento. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, sea tu nombre bendito entre nosotros. Sea tu nombre engrandecido entre los santos. Gracias. Gracias por la palabra de sabiduría y de gracia que ha venido, Señor, a empoderar a muchos en este día. Gracias porque cada impartición fue sumando, fue añadiendo, fue complementando y compactando esta verdad. Gracias porque al final de esta tarde, de este día, tenemos un poco más definido algunas cosas. Podemos avanzar porque tú nos estás ayudando. Yo quisiera pedirles, si son tan amables, inclinen el rostro por un momento. Siento en mi espíritu. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten desgastados, agotados, drenados. Y no estoy hablando del cansancio normal que viene como parte de la faena ministerial. Todos en el ministerio nos cansamos. El peligro es cuando nos cansamos del ministerio. El cuerpo físico recibe el desgaste natural del trabajo, de largas horas, de conflictos. Yo no sé cómo tú llegaste aquí. Yo no sé cuáles han sido tus interrogantes. Yo no sé qué dilemas tú puedas estar enfrentando, pero tú sabes que hay un desgaste más allá de lo que tú mismo o tú misma eres capaz de poder entender. Y de alguna manera en esta mañana, desde que comenzamos, el Espíritu de Dios empezó allí a tratar, a trabajar contigo. A través de esa muerte que tiene que suceder para que el Cristo sea formado en nosotros. A través del entendimiento de la temporada que nos ha tocado vivir. Y entender cómo esa gracia cubre ese tiempo y nos permite operar no en la fuerza de la carne, sino en la capacidad de Dios que viene impartida en esa temporada. Y quizás hoy, en medio de esta exposición, el Señor te ayudó a entender que lo que estás manejando allí no lo puedes tratar
de humano a humano. Se requiere otra pericia, otro conjunto de destrezas que solo se encuentran en la vida del Espíritu. Si tú te identificas con eso, yo te voy a pedir que rompas fila, que tú vengas acá, porque habrá un antes y un después. Será un tiempo donde tú vas a empezar a definir aún mayores cosas en tu vida. Quizás te encuentras empujando la carreta, te encuentras como que continuamente ya el mensaje del reino, la gracia, el nuevo pacto es una verdad innegociable en tu vida. Ya eso no tiene ni siquiera ni se discute. Ya tú sufriste pérdidas por eso en ocasiones. En ocasiones el haber abrazado esta verdad te llevó a conflictos. Se rompieron relaciones. Ya eso es pan comido en ti. Ya eso a ti no te amedrenta, no te intimida, no te asusta. El asunto es que una vez eso llegó, ahora no sabes qué hacer. Y estás buscando a ver qué será lo próximo. Lo próximo no es algo, es alguien. Es seguir creciendo, formándonos, edificándonos, tener íntima comunión. Es ese proceso de nosotros seguir creciendo. Tú y yo no podemos poner el fundamento en algún sitio si el fundamento no ha sido puesto en nosotros. Ya la verdad la tenemos. Ahora esa verdad se tiene que encarnar. Ahora esa verdad se tiene que encarnar allí, en nuestras actitudes, comportamientos, vida matrimonial, vida íntima, la manera que manejamos problemas, la manera que enfrentamos las situaciones de la iglesia, lo que nos molesta, lo que nos molesta, los gustos y los disgustos, el entrenamiento del liderazgo. Es allí donde se encarna ahora Cristo. Que estoy dispuesto a dejar que muera en mí para que Él viva y se manifieste a través de mí. Qué orgullo. O voy a seguir buscando excusas, o voy a seguir buscando razones en la carne, o voy a seguir excusando mi comportamiento, mis actitudes, mi poco dominio propio, mi incapacidad de someter la voluntad humana a la voluntad del Espíritu. No puedo seguir teniendo las mismas excusas. No puedo seguir teniendo las mismas razones año tras año, año tras año. En algún punto tendré que morir a eso. En algún punto tendré que quebrantar eso allí. En algún punto tendré que decir, no yo, sino tú. Estoy dispuesto a sufrir la afrenta para que Cristo en mí sea más que suficiente. Levanta tu manita aquí donde estás al frente. Esto es un acto profético donde tú hoy vas a decir, yo no voy a proceder más adelante en mi vida si no es establecido y establecida sobre el verdadero fundamento. Pero no como un tema de predicación, no como un conjunto de doctrina, no como tres verdades pilares de la verdad presente, no, sino como alguien que se ha encarnado y es ahora quien se manifiesta a través de mí mismo. Es allí donde nuestras palabras, nuestra vista, nuestro oído, nuestro toque, vas a salir de aquí tan refrescado, Martín. Vas a salir de aquí tan fortalecido que será como comenzar otra vez. Comenzarás otra vez. Vas a deleitarte. Habrá un disfrute en lo más íntimo de tu ser. Es una fiesta que habrá allí. Verás cómo se van a abrir las puertas que se cerraron. Y verás cómo Dios te va a posicionar en una estación donde habrá un avance tan marcado que aún tú mismo te sorprenderás de lo que Dios estará manifestando. Sí, Señor. Levanta ahí tu manita. Declara al Señor, necesito tu sabiduría en esta área de mi vida. Yo no sé si para ti es el matrimonio, yo no sé si es un problema de pecado, yo no sé si es una debilidad en la carne, yo no sé si es un hábito, yo no sé si es un vicio, yo no sé si es una costumbre, yo no sé lo que pueda ser, pero tenemos que entregarnos a Dios en plena conciencia. Porque este ministerio no opera detrás de velos. Este ministerio no opera detrás de sombras. Este ministerio no opera detrás de cortinas. Este ministerio es a cara descubierta delante del Padre por medio de Jesucristo. Es allí donde la gloria de Dios es disfrutada y podemos traer esa misma impartición de vida.
Oh, hermanos, no hay nada peor, yo sé de lo que estoy hablando. Esconder, ministrar detrás de un pecado que te puede hacer la vida miserable. No hay nada peor. Yo le doy gracias a Dios que me expuso, le doy gracias a Dios porque lo sacó a la luz, porque también es un acto de gracia para preservar el vaso, para preservar a su hijo. Yo no sé con qué tú estás luchando, qué pecado esté allí, qué problema esté allí, qué dificultad esté allí, pero hoy la vas a enterrar para que lo que de ahí surja sea producto de la vida de Cristo en ti. Vas allí a entrar, a caminar en certeza. Entrarás y saldrás con tu cabeza y tu frente en alto, porque te has sometido a la conciencia de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. Aleluya. Padre, fortalece estos ministerios, estas gracias ministeriales, Señor, a las cuales tú has llamado en esta generación. Señor, que se están gestando en nuevas estaciones, temporadas, en nuevos tiempos para ellos. Declaramos, Señor, que viene un tiempo de refrigerio, de frescura, un tiempo de vitalidad, de vigor, de reverdecimiento. Declaramos, Señor, que el año 2017 será un año de avance en el Espíritu, un año de verdad formándose en ellos. Una verdad que no depende de nuestro asentamiento mental, sino de una convicción en el Espíritu que nos gobierna. Padre, gracias. En el nombre de Cristo, el Señor. ¿Te atreves a decirle gracias a Dios por Jesucristo? Si no fuera por Él, sería imposible poder ministrar en el Espíritu. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias, dele gracias al Señor. A ver, levante su mano aquí, por favor, míreme. Diga: edificadores, entendidos, efectivos, emprendedores, empoderados y energizados en el poder del Espíritu Santo. ¿Lo crees? Aplauda al Señor, aleluya. Esta noche a las 7, no llegue tarde, vamos a tener la recepción de los nuevos colaboradores de la red. Va a ser un tiempo de recibimiento de honor para ellos y celebramos juntos la impartición de la palabra. Los materiales del apóstol Lucas y todos los recursos que están allí para que usted los tenga. Aquí está la parte para que pueda estar obteniendo estos recursos. Inscríbase para el video, o sea, el material en video o el material en audio, para que usted lo obtenga mañana a mediodía. Cuando termine la jornada, inmediatamente se le entrega. ¿Ok? Mañana va a ser un cierre explosivo y poderoso. ¿Ok? A nivel de esto. Y en la noche a las 7 es nuestra cena de gala. Ya solo quedan pocos cupos y usted tiene que estar